Hernán Pedraza trabaja para la Fundación Arcoiris es autor de varios libros, entre ellos La economía de los paramilitares, y hoy nos va a hablar de cómo están, en primer lugar, los progresos en La Habana, sobre todo en los temas de tráfico de drogas, participación política y justicia transicional, y segundo, los problemas críticos que se vienen en el momento del posconflicto y las garantías de seguridad y protección para los reintegrados. Entonces, esos son los temas que él nos va a hablar y pues damos un aplauso y agradecemos su porvenir. Buenas noches a todos. Para mí es muy agradable encontrarme con la comunidad de colombianos residentes acá en Nueva York. Le agradezco a Gabriel, a Ramón y a mi amigo Miguel Ángel, quienes de una u otra manera hicieron posible que este evento se llevara a cabo. Nosotros, los colombianos, no somos solamente 46 millones que vivimos en los 1.142.000 y tantos kilómetros cuadrados, sino que hay aproximadamente entre 6 y 8 millones de colombianos residentes en el exterior. Hay aproximadamente unos 3 millones, entre 3 y 4 millones de colombianos. Es algo que algunos dan una cifra cercana a los 4, otras personas solamente cercanas a los 3. Es muy complicado saberlo porque la frontera es muy porosa y entonces hay muchos colombianos que residen o tienen ciudadanía venezolana y ciudadanía colombiana. Y existe una comunidad muy importante en España, otra en Ecuador y desde luego la comunidad acá en Colombia, en Estados Unidos, donde pues ya hay segunda y tercera generación, quizá algunos cuarta generación de colombianos, y ya están muy dispersos, pero hay algunas comunidades mucho más importantes que otras, entre ellas la comunidad de Nueva York. Voy a empezar, vamos a hablar coloquialmente, porque pues traíamos una exposición un poco más formal, pero por el grupo pequeño vamos a hacerlo más coloquialmente. Podemos tener tiempo de contar algunas de las intimidades del proceso de paz que generalmente no se conocen por otros medios. Primero voy a hacer como un breve análisis de contexto de cómo ha sido la guerra en Colombia. Por eso tenemos este mapa acá. Cuando la Corporación Nova Arcoiris, que es un grupo conformado por unos 90 desmovilizados del proceso de paz durante el gobierno de César Gaviria, que dio origen a la Constitución de 1991, uno de los grupos desmovilizados era desprendido del ELN, es decir, era una disidencia del ELN. Ese grupo era la Corriente de Renovación Socialista, estaba liderado, entre otros, por León Valencia, Fernando Hernández, Fernando Cuervo, José Aristizábal y otros que, ya por diferentes razones se fueron diluyendo en otras actividades, pero digamos, los que siguen activos son ellos. Cuando estaba en su etapa más intensa el conflicto, y estoy hablando del narcoterrorismo de Pablo Escobar y luego del gran desarrollo del paramilitarismo, de las autodefensas campesinas o AUC, las autodefensas de Colombia, de Carlos Castaño,
nadie sabía exactamente qué era el conflicto armado en Colombia. Todo el mundo hablaba del conflicto, pero no se sabía cuál era la dinámica del conflicto. Inclusive hubo un grupo de especialistas que se llamaron los violentólogos, porque la gente hablaba de diferentes formas de violencia: la violencia del narcotráfico, de las bandas criminales, de los grupos paramilitares, de las autodefensas, de la guerrilla, pero no se sabía cuál era la dinámica de la guerra. Entonces lo que yo voy a tratar acá es de contextualizar qué hizo Arcoíris. Lo que hizo Arcoíris fue decir cómo se desarrolla la guerra y tratar de mirar desde los hechos, recogerlos, ordenarlos, clasificarlos, los hechos de violencia, y ver cuál era la dinámica de la guerra. En ese momento, hacia finales de la década del 90, bueno, no, durante toda la década del 90, entre el año 93 y el año 2005, o sea, fue toda la década del 90 y principios del nuevo milenio, el país parecía estar dividido en tres partes. Una al norte, que comprendía Antioquia y toda la costa atlántica y la zona del Catatumbo, parte del Chocó. Una zona central y una zona sur. La zona norte, Antioquia, parte de Chocó y toda la costa atlántica, incluyendo el Catatumbo, estaba en manos de los grupos paramilitares, especialmente la Casa Castaño, con las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá inicialmente, y en el año 97 se transforman en las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia. La parte central soportaba la violencia del narcotráfico, pero ya muy diluida después de la muerte de Pablo Escobar, de los líderes del cartel de Medellín, Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano. Pero la parte sur, específicamente Cauca, Nariño, Putumayo, fundamentalmente Caquetá, más o menos el 50% del poder de fuego de las FARC está acá, en Caquetá, parte del Meta, parte de Casanare, bueno, ya aquí más disperso, pero toda esta zona, fundamentalmente, que es el piedemonte de la cordillera oriental, estaba en manos de las FARC, o aún está en manos de las FARC. El país estaba dividido en tres. Era la visión que nosotros teníamos en ese momento. ¿Cuáles eran los elementos, la dinámica que habían hecho que Colombia se dividiera en tres y que existiera una guerra de múltiples facetas, que a veces los investigadores, igual nos sucedía a nosotros, nos perdíamos en las múltiples guerras que se estaban dando? La guerra del narcotráfico, la de los paramilitares, había autodefensas. Ya establezco la diferencia entre autodefensas y paramilitares, y los sectores de la guerrilla. Lo primero que la corporación investigó fue cómo se había consolidado el control territorial de los grupos paramilitares en el norte del país. Y veíamos que la guerra paramilitar se había dividido en dos etapas. Una primera etapa concentrada acá en la zona del Urabá y el sur de Córdoba. Este segmento del departamento de Antioquia, que es el más grande y el más importante del país después de Bogotá. Antioquia genera
el 16% del PIB de Colombia. Lo mismo que los 7 departamentos de la costa, estos son mucho más pobres, ¿sí? Antioquia es el departamento más grande, pero frente a los departamentos, los 7 departamentos de la costa, su área geográfica es la mitad y su población es más o menos un 35% menor. Pero esta zona es mucho más rica. Entonces, las autodefensas de la Casa Castaño tienen 2 etapas, una entre el año 93 y abril del 97 y otra entre abril del 97 y su proceso de desmovilización que se materializa en los años 2004 y 2005. La guerra en esta primera etapa se va a concentrar solamente acá en esta zona, Urabá y sur de Córdoba. Dura 4 años. Inicialmente las autodefensas de la Casa Castaño eran muy débiles. Habían recogido el grupo Los Magníficos de Fidel Castaño, que eran más o menos unos 70 hombres, y otros grupos dispersos que venían de las autodefensas de acá del Magdalena Medio, en esta zona, entre los departamentos de Antioquia y Santander, pero que habían cometido unos crímenes monstruosos, pero habían fracasado en su guerra estratégica. Estratégicamente habían fracasado. Pero dejaron las semillas que fueron recogidas por la Casa Castaño y fueron el elemento decisivo de esta guerra, que duró unos 25 años, entre el año 90 entre el año 80, si contamos esta etapa paramilitar, y el 2005, que es su desmovilización. En Urabá se va a dar el modelo de la guerra paramilitar y es el principio del problema que afrontamos actualmente. Urabá era una zona de colonización reciente. Cuando hablamos de colonización reciente es de los años 1950 y 1960. Esas zonas, las más activas fueron Urabá, Catatumbo, Magdalena Medio, especialmente la zona del Carare o Pon, 2 ríos, la zona del Sumapaz y las zonas históricas de las FARC. Cuando decimos zonas históricas de las FARC, hablamos de población que se desplaza de Sumapaz, que es parte de Bogotá, Distrito Capital, es la localidad 20, es la más grande, es rural, y allí fue muy fuerte la resistencia de la guerrilla liberal contra la violencia del Partido Conservador en la década de los 50. Y toda esta zona del Tolima, Caldas, Quindío, Huila, los campesinos desplazados durante la violencia liberal conservadora entre 1946 y 1964 son recogidos por las FARC, o porque después fueron las FARC, que paradójicamente también se llamaban autodefensas inicialmente, y se van hacia los valles profundos, más que valles, cañones profundos en la cordillera, para protegerse de los ataques del ejército colombiano y de las bandas conservadoras, principalmente hacia la zona de Meta y Caquetá, los valles de los ríos Duda, Pato, Guayabero. Posteriormente bajan acá al río Caguán, conocido porque allí
se dio la zona de distensión de San Vicente del Caguán y otros municipios aledaños, pero la más importante es esta área. Y también están otros ríos, el río Orteguaza, el Putumayo, el río, a ver qué otro río hay acá, Ariari tal vez, pero en esta zona hay varios ríos importantes donde se asientan las FARC. El desarrollo de las FARC se va a dar porque ellos crean una forma de colonización de estas tierras que se llama, o se ha conocido por los investigadores y por los eruditos en la materia como colonización armada. Y es allí donde se establece lo que Álvaro Gómez Hurtado, hijo del político conservador Laureano Gómez, denominó las repúblicas independientes. Allí se van a dar el primer conflicto entre el ejército de Colombia y las FARC, o lo que después fueron las FARC, en lo que se llamó la invasión o la operación Marquetalia. En realidad era la operación Lazo, una operación, nadie ha definido exactamente qué era Lazo, unos dicen dan unas definiciones y otros otras, pero fue una operación diseñada con la asesoría del Comando Sur de la Armada o del Ejército Norteamericano y el ministerio en ese momento, que se llamaba Ministerio de Guerra de Colombia, durante el gobierno de Guillermo León Valencia. Ahí quedaron establecidas ya las bases de lo que después fueron las FARC. Pero las FARC posteriormente se van a expandir a esta zona del Magdalena Medio, al Catatumbo y a la zona de Urabá, es decir, van a ir a todas las zonas de colonización reciente. Y es precisamente ese el objetivo que se van a diseñar los grupos paramilitares a partir del año 93. Lo que dice Carlos Castaño en su biografía es que él contó con la asesoría de 6 notables. Hoy estamos seguros que esos 6 notables eran antioqueños, muy cercanos a los grandes empresarios paisas. No se sabe quiénes eran, pero pues lo que se ha venido investigando es que son personas muy cercanas al gran empresariado antioqueño, que veía en esta zona el gran desarrollo del departamento en la zona bananera, en alianza económica con multinacionales como la Chiquita Brands y otras grandes empresas del banano norteamericanas. Pero allí se va a sentar un nuevo grupo guerrillero que es el Ejército Popular de Liberación, EPL. Cuando el EPL se asienta acá, los grupos paramilitares van a hacer muy intensa la guerra. Este proceso de derrota de la guerrilla se va a dar entre el año 93 y el año 97, pero ahí sufre, después de la constitución del 91 y la desmovilización del EPL, sufre un cambio sustancial, y es que desaparece la fuerza militar principal y los desmovilizados del EPL pues dejan un espacio que es copado por las FARC. Entonces ahí tenemos las raíces del gran problema de lo que hoy hay que resolver, es decir, cómo resolver ese conflicto que lleva 25 años entre grupos paramilitares y la guerrilla. Los grupos paramilitares entre el año 97 fundamentalmente, que se expanden ya, una vez que ganan la guerra acá, se expanden por todo alrededor de Antioquia y por toda la costa,
por toda la costa atlántica, incluyendo norte de Santander, llegan también a Santander y llegan a algunas zonas de los llanos orientales tratando de golpear a las FARC por la retaguardia. Producen la catástrofe humanitaria que estamos viviendo. 5 millones o 6 millones de desplazados del campo a la ciudad, porque cuando ellos invaden todas estas zonas ejercen el control territorial y desplazan a la población campesina y hacen una contrarreforma agraria que es impulsada también por el narcotráfico, porque los narcotraficantes se dedican a comprar tierras en estas zonas. Por eso, pues esta introducción, porque el primer punto que abordó o que abordaron durante estas negociaciones de paz el gobierno del presidente Santos y las FARC fue precisamente el problema de las tierras, porque es que Colombia lleva 200 años en guerras por la tierra entre diferentes grupos centralistas y federalistas, liberales y conservadores, guerrilleros, guerrillas y paramilitares, narcotráfico, etc. Entonces lo primero que se abordó fue este tema. ¿Por qué? Porque es que esto sigue igual, sigue candente, exactamente igual. El conflicto se ha atenuado y se ha modificado en algunas facetas, pero sigue la intensidad en los mismos términos. ¿Qué se avanzó en tierras? Por eso el primer punto que abordaron y en el que más han gastado tiempo fue el tema de las tierras. Lo que acordaron en tierras es que con las FARC se van a respetar lo que se llaman las zonas de reserva campesinas. Las zonas de reserva campesina son unas áreas de producción agropecuaria con una economía campesina, no una economía capitalista de grandes inversiones intensivas en capital. No, estas son zonas en las cuales el campesino tradicional va a mantener sus modos de producción. Y ha habido un gran debate porque se dice que eso es entregarle zonas, digamos como pequeñas republiquitas independientes a las FARC. Esa es la gran crítica que ha venido haciendo el uribismo. Lo que le están haciendo es entregarle parte del territorio del país a las FARC para que sigan allí ejerciendo su influencia. Los grandes empresarios que han asumido la defensa del proceso de paz plantean que además de las zonas de reserva campesina existan unas zonas para el desarrollo de la gran producción industrial con un alto nivel de desarrollo capitalista, fundamentalmente para los biocombustibles, para producir aceite de palma africana, caña para producir alcohol, zonas y mantener las zonas de producción de banano y de otros productos que requieren grandes extensiones de tierra. Nosotros hemos mirado esos acuerdos en el marco de esos dos puntos: las zonas de reserva campesina y las áreas de gran producción de desarrollo agroindustrial que están proponiendo personajes del gran capital. Lo hemos visto en la zona de Sucre, conocida como los Montes de María, que fue una de las zonas de influencia del ELN, zona de influencia paramilitar. Es decir, ha sido una zona de conflicto, de choque
Y allí han adquirido tierras empresas como Argos, una productora de cementos que forma parte de lo que se conoció como el Sindicato Antioqueño, hoy Grupo Empresarial Antioqueño, que es el principal grupo económico y financiero del país. Son multitud de empresas, hoy incontables. En una época uno decía, no, son como 80 empresas, hoy son incontables porque forman redes empresariales ligadas a multinacionales o con el enroque de acciones, y es muy difícil hacerles el seguimiento, pero es un número bastante grande de empresas. Una de esas empresas líderes es Cementos Argos y adquiere tierras acá. ¿Por qué una empresa cementera adquiere tierras para producción para sembrar grandes extensiones de palma africana, para producir biocombustibles? Entonces, son de las preguntas que están sobre el tapete, ¿no? Igualmente, el primer banquero del país, que es Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco de Villas, ha adquirido tierras en los llanos orientales, en esta zona de tal vez es Pichada. Han adquirido grandes extensiones de tierra también para cultivos de palma africana, fundamentalmente. Una de las propuestas del gobierno, una de las propuestas económicas de los ministros de Agricultura del gobierno Pastrana inicialmente y luego del gobierno Uribe, fue convertir a Colombia en un gran productor de biocombustibles derivados de la palma africana. Igualmente, el grupo Ardila Lule, que es el cuarto grupo más importante, está entre los cuatro grandes grupos económicos, tiene grandes extensiones en el Valle del Cauca y en otras zonas, Cauca y Valle del Cauca, sembradas de caña de azúcar, de la cual se saca el alcohol para mezclarlo con la gasolina, que es el otro biocombustible. Es decir, hay un biocombustible derivado de la caña de azúcar y otro derivado de la palma africana. Nosotros creemos que este hecho es fundamental, porque por primera vez en 200 años de historia republicana de Colombia se va a dar una reforma agraria que, mirada en perspectiva, posiblemente unos 20 años, dentro de 20 años vamos a decir, esa fue la solución del conflicto, porque es que el problema es que jamás el agro colombiano tuvo un desarrollo capitalista moderno, siempre fue un desarrollo atrasado. Inicialmente las grandes haciendas señoriales, posteriormente los terratenientes que se apoderan de la tierra, extendiendo sus alambradas en departamentos como Cesar y como Córdoba, con los métodos denominados la parcería y el arrendamiento. Posteriormente, y simultáneamente se da el desarrollo del minifundio en departamentos como Boyacá, Nariño, Cauca, etc. Pero nunca ha habido una forma de producción y de desarrollo agroindustrial moderno. El narcotráfico intentó hacerlo, pero de una manera brutal, de una manera muy violenta. Tenemos varios ejemplos. Uno de ellos es un personaje que murió no hace mucho, sin que nunca hubiera sido juzgado, y fue el inspirador en el trasfondo de los grupos paramilitares, que fue Víctor Carranza, un esmeraldero nacido en Guateque, que fue el hombre que dio como que pudiéramos llamar el estartazo inicial, el golpe inicial para financiar
y construir el paramilitarismo en alianza con el mexicano Gonzalo Rodríguez Gacha. Lo que pasa es que después tienen un enfrentamiento por el origen de los dineros. Carranza era un personaje ligado a los grandes empresarios de las piedras preciosas aquí en Nueva York y en Ámsterdam. Vendía las esmeraldas, y cuando las autoridades norteamericanas le dijeron: cuidado que usted está lavando dinero del narcotráfico, se distancia de su socio Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, quien no puede retirarse del negocio. Entonces hay una guerra. El mexicano manda asesinar al gran socio de Carranza, que es Gilberto Molina, y hay una guerra entre ellos. Esos intentos de desarrollo capitalista de la tierra que va a hacer Carranza, que va a ser el mexicano, en algo Pablo Escobar, aunque Pablo Escobar era, tenía una visión más citadina que el mexicano, hicieron algunos desarrollos o llevaron pues razas genéticamente más tecnificadas de ganadería, especialmente en los llanos orientales y en algunas zonas del Magdalena Medio, pero fueron simples ensayos que no transformaron sustancialmente el agro colombiano. Pero el gran capital, cuando hablo del gran capital, son los grandes grupos económicos, que son el grupo Santo Domingo, que es el dueño de Bavaria, hoy Sam Miller, el grupo Ardila Lule, que es dueño de Postobón, RCN, y otra cantidad de empresas, pero fundamentalmente de la industria azucarera. El grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo, que tiene más o menos el 35% del sector bancario y financiero en Colombia, participa también en el sector de la construcción, y el sindicato antioqueño, que es el mayor grupo, pero no tiene un solo personaje como los otros tres grupos. Nunca se habían interesado por el desarrollo capitalista intensivo de la tierra, con formas modernas de explotación de la tierra, solamente hasta ahora. Pensamos que ese hecho va a ser decisivo y que eso ya todo el mundo, digamos las fuerzas vivas que están allí en las negociaciones de paz, ya lo tienen por lo menos parcialmente claro, entre ellos las FARC. Y frente a eso es muy difícil digamos continuar la guerra, tanto por parte de las fuerzas militares del Estado como por parte de las FARC y del ELN. ¿Por qué razón? Porque va a incorporar a una amplia masa del campesinado que ha vivido tradicionalmente digamos, del trabajo que le dan en las haciendas, que es mínimo, porque Colombia la tierra es muy productiva, porque Colombia ha sufrido un proceso de potrerización, es decir, el colono llega, desmonta, hace 2 o 3 cosechas de pancoger, yuca, plátano, etc. Y posteriormente, como son tierras selváticas, su capa de humus es muy pequeña y esas tierras quedan prácticamente improductivas solamente para pastos. Entonces viene el terrateniente, compra a precios mínimos esa tierra y lo deja para ganadería extensiva, donde hay una res por hectárea. Entonces nunca ha habido un desarrollo capitalista intensivo en ese tema. Hay una persona que ha investigado muchísimo este tema, y que yo creo que formó parte de la comisión asesora de la Comisión de Paz, que ha escrito y ha investigado mucho este tema de cómo ha sido la evolución de las formas de producción
y de apoderamiento de la tierra por parte de los grandes terratenientes en Colombia y por qué la tierra en Colombia es tan improductiva. Ahorita me acuerdo. Escribe en El Espectador, es muy conocido, ha escrito muchos libros sobre el tema y lo ha investigado Alfredo Molano, de acuerdo. Y Alfredo Molano se ha recorrido todo el país y ha vivido, ha tenido la vivencia de cómo se ha dado ese proceso. Pero hay un artículo de él donde lo plantea de manera muy precisa cómo ha sido, cómo es que los terratenientes han constituido sus grandes extensiones de tierra. Por esa razón nosotros creemos, la evaluación que ha venido haciendo la corporación junto con otras ONGs como CINER, CERAC, y otras que no tengo presente en este momento, que va a haber una transformación, o se ha iniciado, porque esto se ha iniciado una transformación en el campo colombiano. No podemos prever si será positivo o será negativo, pero por lo menos en este momento ha precipitado que los grandes empresarios por primera vez se interesen de manera decisiva en solucionar el problema de la tierra en Colombia, por no dar un inicio de solución. Eso lo entendieron las FARC y por eso finalmente acceden a que se adelante el proceso de paz, pero han puesto como condiciones que se respeten las zonas de reserva campesina. Y ahí ligamos dos elementos. El primero de las negociaciones, que fue tierras, con el segundo, que es participación política, porque todo el mundo tiene claro, nadie va a hacer una guerra del 64, 40 y pico de años para no lograr nada. Entonces, uno de los elementos y una de las concesiones que le han hecho es el respetar las zonas de reserva campesina. Lo que se prevé es que allí se van a reintegrar a la vida civil los guerrilleros de origen campesino que fueron sacados de sus comunidades, se van a reintegrar a la actividad productiva, donde se les va a garantizar que la tierra no los van a desplazar, que van a tener un control político mínimo, pero van a tener un control y van a tener un ingreso económico. Eso requiere financiación de organismos internacionales, de las instituciones del Estado, de otros países. Por eso, una de las visiones positivas de Santos fue tratar de buscar recursos de la comunidad internacional para financiar digamos, esas transformaciones que requiere el campo colombiano. El segundo punto es, como decía, se liga a la tierra, y es la participación. Ya se puede prever que las zonas de reserva campesina constituirán una circunscripción electoral donde los guerrilleros reinsertados podrán competir democráticamente con otras fuerzas, pero libremente, para tener representación en los cuerpos colegiados, sea en el Parlamento, Senado, Cámara de Representantes, en las asambleas departamentales, pero quizá lo más importante va a ser en los consejos municipales, porque la paz es básicamente territorial, es decir, se va a dar en los territorios donde tradicionalmente se han dado las zonas de conflicto. Estos dos puntos, participación y tierras, están ligados al tercero, que es el narcotráfico. Porque los cultivos que desde
los finales, digamos, del cartel de Medellín, que se instalan en Colombia, porque antes el cartel de Medellín traía la hoja de coca del Perú y Bolivia. Cuando se traen los cultivos, se adaptan algunas especies de la coca a las tierras de Colombia. Colombia empieza a ser un gran productor de hoja de coca, y esas zonas se establecen en áreas de influencia de las FARC especialmente. Hubo una especie de movimiento cocalero durante el gobierno de Virgilio Barco, más grandes movilizaciones para defender las áreas de cultivo. La corporación ha tenido la oportunidad de hacer varias investigaciones en esas zonas. Y pues cuento algunos detalles para que ustedes vean cómo es la realidad cotidiana en estas áreas. El campesino cocalero gana muy poco por encima de los demás, pero ese valor agregado le permite mejorar sustancialmente su calidad de vida. Y nosotros miramos dos aspectos. Uno que tiene que ver con la mujer, con la madre, cabeza de familia, que muchas veces es raspachino, que tiene cultivo, etcétera, porque le permite afiliar a su familia a una empresa. ¿Sí? Cosa que el campesino que vive de los cultivos de pan coger no alcanza. Y ese es un valor agregado que hace que la mujer se incorpore de manera decidida a proteger sus hijos, su familia. ¿Sí? Esas son cosas que a veces no se miden. Y en el caso del hombre, que le permite adquirir una motocicleta. Y una motocicleta en el campo es una transformación gigantesca. Porque el cultivo de pancoger adquiere una dimensión nueva. El campesino que tiene que ir al centro urbano, perdón, a la cabecera municipal o al caserío a comprar los víveres que él no produce, medicamentos, a llevar a los hijos a la escuela, etcétera, puede hacer un viaje en su motocicleta y llevar unas libras de lo que él produce, fundamentalmente plátano y yuca, tal vez creo que fue la investigación que se hizo, y eso transforma sustancialmente la vida de estas comunidades. Por eso yo creo que una de las visiones positivas de este proceso es que ese tema se trate a profundidad. ¿Sí? Y el gobierno tuvo la visión de decir: el actor principal en este tema es el gobierno de los Estados Unidos. Y por eso lo primero que hicieron fue llegar como a unas, no diría que a unos acuerdos, sino como a unas revisiones del tema. ¿Qué hacer para que esta situación no se regrese? Porque posiblemente estos campesinos que son apoyo y sustento de la guerrilla no pueden ser dejados por fuera del proceso de paz. Entonces son temas que se han venido tratando. ¿Cuáles han sido las soluciones exactas? Unas se conocen, otras no. Aquí no podemos decir que es que ya todo está acordado, que todo se conoce. No, hay acuerdos que todavía están, en proceso, donde se han acordado algunos aspectos, pero otros están en el tintero todavía. Y esto se liga, estos tres puntos se ligan con el cuarto aspecto, que es la justicia transicional. ¿Sí? Y aquí
entramos en uno de los temas duros del proceso de paz. Porque nosotros, cuando yo hablaba de los antecedentes de la guerra paramilitar y de las razones que había tenido la guerrilla para iniciar también el conflicto armado, esa guerra ha dejado muchísimas heridas, masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento de tierras, torturas, desaparición forzada, violación sistemática, bueno, crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos por los paramilitares y por la guerrilla, pero donde hay unos actores fundamentales que son el ejército, la policía y los organismos de seguridad del Estado, el DAS, el CTI de la Fiscalía, ¿sí? Aunque en menor proporción, pero digamos el DAS ejerció una influencia muy nefasta en nuestra historia, porque el DAS, hoy estamos nosotros convencidos que la concepción estratégica de la guerra paramilitar se dio a partir del DAS, ¿sí? En alianza con un sector del notablato antioqueño y obviamente con los grupos paramilitares que venían del Magdalena Medio. Entonces entramos aquí en el tema de la justicia transicional. Digamos que el uribismo desde la extrema derecha dice lo que se va a hacer es una amnistía, ¿cuál sería el término? Una amnistía soterrada, tapada de crímenes de lesa humanidad cometidos por la guerrilla, como el secuestro, bueno, los asesinatos, la destrucción de las cabeceras municipales con los cilindros de gas, que fue una forma bastante terrible para la población, porque para destruir las estaciones de policía en las cabeceras municipales de los pueblos utilizaban los cilindros bomba y son muy difíciles de controlar, entonces muchas veces caían sobre las viviendas de la población civil y generaban unas destrucciones absolutamente bárbaras. Pero obviamente las masacres de los paramilitares fueron mucho más brutales, más numerosas, y estas se dieron en alianza bajo la protección de sectores del ejército y de la policía. Un ejemplo concreto: cuando se inicia la guerra en el Urabá, hay una operación que hace en el año 93-94 el general Rito Alejo con la brigada militar con sede en un pueblo importante aquí del Urabá que se llama Carepa. Ellos realizan la operación Omega y simultáneamente los paramilitares del bloque bananero de esta zona realizan la operación Cacarica, por el nombre de un río, y las dos generan un desplazamiento brutal de población afrodescendiente y de poblaciones indígenas. Esas tierras son adquiridas por el Fondo Ganadero de Córdoba. Esas tierras son adquiridas por el Fondo Ganadero de Córdoba para la producción de palma africana. Es un ejemplo, pero hay muchísimos, ¿sí? A nivel de ciudad también, en Antioquia, cuando los grupos paramilitares hacen esto, es como una operación Ganzúa,
se vienen por esta zona norte de Antioquia, nordeste que es la zona minera, Magdalena Medio, luego pasan a esta zona que es el oriente de Antioquia y cierran acá para llegar finalmente al centro, al Valle de la Urra, que incluye a Medellín, Envigado, Bello, y hay otra ciudad importante. Y es entonces cuando el general Montoya realiza la operación Orión, exactamente, gracias, la operación Orión, y simultáneamente el bloque metro y la oficina de Envigado en ese momento en cabeza de Don Berna realizan también su operación de control de las comunas de las comunas nororientales de Medellín. Nosotros escribimos un articulito sobre ese tema recientemente, donde mostramos unas fotos donde se ve un pelotón de soldados dirigidos por un individuo con pasamontañas, indicando, está en el momento, la foto se toma en el momento en que le está señalando con el dedo dónde están los presuntos milicianos de las FARC o del ELN que ellos estaban denunciando. Entonces, las pruebas son supremamente contundentes de que eran digamos, las dos alas de la misma bisagra. Bueno, y hubo otra serie de operaciones que conducen a la misma. Por eso el problema de la justicia transicional se ha planteado de la siguiente forma: si hay amnistía, o mejor dicho, justicia transicional, hay diferentes propuestas para los guerrilleros, para los comandantes de la guerrilla, pues también para los militares, independientemente del rango, que estén involucrados en estos crímenes de lesa humanidad. Bueno, ustedes conocen suficientemente el tema de los falsos positivos, ¿sí? Una cosa que fue absolutamente brutal cuando se conoció, era algo que sucedía, pero nadie denunciaba, solamente hasta que un grupo de madres en Soacha, cuyos hijos habían desaparecido, encuentran la mecánica de cómo operaba, gracias a que el personero del municipio, de una manera suicida, asume el caso. Yo no sé si él lo asesinaron posteriormente, no se me escapa el dato, pero él logró encontrar los cadáveres en Santander, y en esta zona, creo que fue Ocaña, si mal no recuerdo, por acá, en esta zona norte de Santander, ¿es arriba? No, como por acá, ¿cierto? Sí. Es ahí en el Magdalena Medio. Un momentico, ¿podemos usar Santander? Ah, sí. Este es Santander del sur y este es Santander del norte. ¿Podemos usar Bogotá? Bogotá está acá, mire, es este larguero que hay acá. How many hours is that? ¿Cuántas horas de distancia? Depende. ¿Por las trochas? Baikar, unas 6 horas, ¿cierto? A Bucaramanga. No, pero bueno, a Bucaramanga son más o menos 6 horas porque la carretera no está buena. Pero digamos a Ocaña, estos sí son 10 horas porque ya las carreteras. No, pero no, es decir, tampoco, o sea. Las vías 4G, Carlos, de Lleras. No, mire, yo he transitado esas carreteras y han mejorado sustancialmente. Aquí todo esto, hay una doble calzada que parte de Bogotá, llega a Honda, Dorada y se va y ahora hicieron una variante que es una maravilla. Entonces uno puede estar en Ocaña en 6 horas, pero si se va por Bucaramanga serían unas 8 horas, de 8 a 10 horas, depende, pero por la mejor carretera está a unas
6 o 7 horas de Bogotá ahora, ¿sí? Por la variante. Pero cuando sucedieron los falsos positivos estaban unas 10, 12 horas de Bogotá, ¿sí? Es decir, son cuestiones de tiempos también. Soacha está acá, al puro lado de Bogotá, hacia el sur, ¿no? Sí, sí. Pero es por este lado aquí está Soacha. Porque es que esta parte es el Sumapaz, que es algo que casi nadie en Bogotá sabe, que Bogotá tiene, toda esta zona son páramos y llegan al departamento de Huila. Y esta es una zona guerrillera. Es una zona de influencia guerrillera, por lo menos acá en la parte final es zona de influencia guerrillera, porque aquí está cerca el Cañón de las Hermosas, que es una zona donde ahí fue donde mataron a Cano, ahí mataron a Cano. Entonces el tema de la justicia transicional está ligado a que debe haber digamos unas leyes especiales para todos esos delitos. Es decir, cómo se van a acoger militares, paramilitares, guerrilleros a la justicia transicional. Estos son los 4 puntos que hasta el momento se han avanzado. Ya hay muchos ya están redactados los puntos de acuerdo y están anotadas las observaciones tanto de unos como de otros. Y allí es donde viene el papel de los facilitadores y de los mediadores que han sido el gobierno de Cuba y el gobierno de Noruega, para, actuar como intermediarios en esas diferencias. Pero está propuesta también crear una comisión internacional mucho más amplia donde se tomen otras experiencias de otros países. El otro punto importante que ha facilitado las negociaciones de paz es que se han tomado las experiencias de procesos similares, especialmente mucho ha contribuido el proceso de Guatemala. Rigoberta Menchú ha estado muy pendiente del asunto, lo han invitado, lo mismo los salvadoreños, Sudáfrica, bueno, que yo recuerde, estos 3 países, digamos, las personas que participaron en las negociaciones y bueno, también creo que algo los irlandeses, del IRA. Salvador. Sí, Salvador, sí, Farabundo Martí, sí. Para mirar cuáles fueron los éxitos y los fracasos, cuáles fueron los puntos favorables y los puntos desfavorables. Bueno, hay un último punto para no extenderme más. Nosotros miramos durante el proceso electoral de reelección de Santos cómo estaban las fuerzas, cómo era la distribución de las fuerzas que tanto geográficamente como de los sectores económicos estaban a favor y en contra del proceso de la paz. Y encontramos que, ustedes recuerdan, la primera vuelta la gana el candidato de Uribe, Oscar Iván Zuluaga, por un margen no despreciable. Esto forza a que toda la izquierda y los sectores democráticos alrededor del polo democrático y de otros sectores se vinculen de manera decisiva en apoyo de Santos y aportan una parte sustancial del triunfo electoral en la segunda vuelta. Pero también no podemos desconocer que los empresarios van a jugar un papel decisivo.
unos 10 días antes de las elecciones en segunda vuelta, Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico del país, da unas declaraciones por los medios de comunicación diciendo que el país debe apoyar la paz, lo cual significaba indirectamente hay que apoyar a Santos. Pero simultáneamente más o menos unos 70 empresarios firman una carta de apoyo a Santos. Nos pusimos en la tarea de mirar quiénes eran, ¿sí? Y cómo organizarlos, porque es que esos ahí estaba expresada el pensamiento de los grandes empresarios que estaban apoyando a Luis Carlos Sarmiento Angulo. Entonces aparece el que fue durante muchos años presidente del sindicato antioqueño, Nicanor Restrepo, pero también aparece quien fuera durante muchos años presidente del Banco de Colombia. Es decir, que un sector decisivo del empresariado antioqueño estaba apoyando el proceso de paz, contrario a lo que se pensaba, que los antioqueños, el empresariado antioqueño no apoyaba el proceso de paz. Claro que hubo un sector muy importante que estuvo en contra, porque estaba alrededor de Oscar Iván Zuluaga. El otro sector importante era la aristocracia bogotana y la oligarquía del Valle del Cauca, ligada a los grandes cultivos de caña de azúcar, propietaria de los ingenios azucareros y de todo ese desarrollo empresarial que se ha dado en el valle, que no es despreciable. Antioquia 16% del PIB, Valle 10%. ¿Sí? Entonces tenemos ahí un empresariado que es decisivo. ¿Sí? Son las dos zonas industriales más grandes del país después de la Bogotá. Eso da una idea de que los empresarios han visto que pueden ganar más con la paz que con la guerra. Posiblemente está el tema de del desarrollo capitalista de alta tecnología en sus empresas y la explotación del campo con una producción agroindustrial de gran desarrollo capitalista. Colombia creo que ha tomado la lección de Brasil. Brasil da un vuelco a su economía en el campo con ese tipo de producción, obviamente que en alianza con los chinos, grandes extensiones en la zona del Cerrado, que es algo similar a los llanos orientales nuestros, pues guardadas las proporciones, donde hay grandes plantaciones de soya y de otros productos, que es lo que se conoce como los commodities, porque se venden las cosechas a futuros y eso pues ha mantenido o permitió en parte el gran desarrollo de la economía brasileña durante los gobiernos de Cardoso y posteriormente Lula, y ahora en parte con Dilma, aunque pues todo proceso se agota y están enfrentando ahora una distorsión causada, entre otras razones, por también la distorsión de la economía china. Muchos años creciendo sobre los 2 dígitos, pues llega un momento en que tienen un techo y empieza una desaceleración. Pero digamos que hoy Brasil es distinto, ¿sí? Y Colombia, pues, la clase económica dirigente colombiana ha tomado esa experiencia, la ha analizado. Siempre se aprende de los vecinos y creemos que todos estos elementos en conjunción hoy nos permiten decir que el proceso de paz es irreversible. Ya nadie se va a salir del proceso de paz. Las FARC van a ganar porque van a tener una participación política, van a poder hacer alianzas con los sectores democráticos, van a ganar las fuerzas democráticas porque se van a quitar el estigma de que todo sector democrático es aliado de la guerrilla. Al no haber guerrilla,
no va a haber razón para la existencia de los grupos paramilitares. El gobierno tendrá que necesariamente comprometerse a desmovilizar de alguna u otra manera a las bandas criminales o neoparamilitares. Especialmente fuertes, vean ustedes, ¿dónde son los urabeños? Son muy fuertes acá en Urabá, en la costa atlántica y en Antioquia, y en algunas zonas de los llanos orientales. Es decir, siguen dominando por lo menos parcialmente algunas zonas. Pero no podemos decir que es lo mismo, porque los paramilitares llegaron a ser una tropa activa de unos 18.000 hombres. Aunque se desmovilizaron 32.000 paramilitares, muchos de ellos fueron, digamos, gente que trató, que digamos fueron beneficiarios de los delitos de ellos. De todas maneras disminuyó la intensidad de la guerra. Lo que va a suceder con las negociaciones de paz con las FARC, y una vez que se reintegren a la vida civil, es que tiene que necesariamente disminuir la intensidad del conflicto, porque nosotros tampoco nos hacemos ilusiones de que se va a parar inmediatamente, porque van a quedar frentes de las FARC ligados al narcotráfico, al contrabando, a la minería ilegal, que se van a aliar con bandas criminales, como ya está sucediendo, es decir, grupos paramilitares. Se va a romper esa barrera ideológica y se van a formar bandas criminales más poderosas, pero al mismo tiempo más dispersas ya en la geografía nacional, y eso tendrá que redundar necesariamente en una disminución de la violencia. Hacer una previsión de qué va a suceder es muy complicado, pero lo que sí estamos seguros es que se iniciará Colombia tendrá unos nuevos horizontes. Los cálculos es que la guerra cuesta entre el 1 y el 1.5 del Producto Interno Bruto, y Colombia está creciendo el 4%, que es, entonces si nosotros vemos el 1.5 frente a 4, es casi la tercera parte, más de la tercera parte del crecimiento del país. Entonces imaginémonos parte de esos recursos destinados a la paz. Imaginémonos 10.000 o 15.000 guerrilleros menos y otros tantos paramilitares. Y necesariamente tendrá que haber un desmonte del pie de fuerza del ejército y de la policía. No podrá seguir creciendo ni podrán seguir manteniendo un ejército que creo que es el mayor de Latinoamérica, 400.000 hombres. Pues de México es más grande. Sí. Y es más grande que el de Brasil. Sí, entonces es una fuerza monstruosa, además con unos costos en el funcionamiento, por ejemplo, de los helicópteros Black Hawk, de los aviones Tucano de alta tecnología, con bombas inteligentes, etcétera. Todo eso va a hacer que haya un ahorro de recursos que podrán ser invertidos en la paz. Pero finalmente lo que creemos es que lo que se va a ganar en tranquilidad es algo que no tiene ningún valor, ¿sí? Es decir, que es invaluable, es algo que quienes hemos vivido en Colombia toda nuestra vida en guerra es muy complicado. Alguna gente dice, pero es que el conflicto no se vive en las ciudades. Claro que sí. ¿Dónde están los desplazados? ¿Dónde están los delincuentes comunes que son personas víctimas del conflicto? ¿Sí? Paramilitares desmovilizados, víctimas de los paramilitares, gente desmovilizada, las bandas criminales, y sobre todo muchos policías, exsoldados
que no encuentran otra razón para subsistir que la violencia. Esa es como la perspectiva de lo que nosotros hemos mirado a través de nuestras investigaciones. Queríamos compartirlo con ustedes de una manera coloquial. Bueno, me excusan si fue un poco desordenado, pero lo hemos hecho. Digamos, nosotros en este momento estamos viviendo este proceso de paz con un sentimiento muy profundo, porque lo estamos impulsando, está cerca y es como la tarea más importante de nuestra vida. Yo creo que nosotros, los que nos hemos dedicado de una u otra manera a las ciencias sociales en Colombia, para nosotros esta es como la culminación de todo un proceso. Nos causa un sentimientos encontrados, desde luego, pero para nosotros es muy grato encontrar que colombianos que no viven en el país estén interesados en el proceso de paz. Eso nos llena de alegría, nos parece una demostración de afecto por sus contemporáneos, por sus coterráneos, que es de un gran valor para nosotros. Por eso les agradezco inmensamente su asistencia y el que nos hayan escuchado con paciencia. Gracias.